Gracias por continuar con nosotros en el mundo ahora de France 24. Vamos a revisar las noticias que han marcado la agenda informativa de este viernes 31 de octubre. La Organización de las Naciones Unidas acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional con los ataques perpetrados por su ejército contra embarcaciones en el Mar Caribe y el Pacífico, supuestamente vinculadas con el narcotráfico. Denuncia que los tripulantes que murieron en los bombardeos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Las autoridades en Río de Janeiro publicaron los nombres de 99 de las víctimas mortales del mega operativo contra un grupo criminal esta semana. Entre tanto, las calles de Río de Janeiro son escenario de protestas contra el actuar de las autoridades policiales y militares locales en 2 favelas. Israel entregó 30 cuerpos de prisioneros palestinos a autoridades gazatíes y en medio del frágil alto el fuego entre Tel Aviv y Hamas, el lunes Turquía será escenario de la reunión de países árabes para discutir el plan de Estados Unidos para Gaza. En nuestra sección En Contexto, hoy hablamos de Estados Unidos después del anuncio de ayer del presidente Donald Trump de reanudar las pruebas nucleares, algo inédito, luego de más de 3 décadas sin ensayos de este tipo. ¿Quién podría salir beneficiado? ¿Cuál es el arsenal de cada potencia nuclear? ¿Qué efectos podría tener? Lo vemos en minutos con Marta Moya. Para iniciar, la Organización de las Naciones Unidas acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional con los ataques perpetrados desde principios de septiembre por su ejército contra embarcaciones en el Mar Caribe y el Pacífico, supuestamente vinculadas con el narcotráfico. Denuncia que los tripulantes que murieron en los bombardeos, 61 en total, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Ampliamos a continuación. Una acusación y un llamado por parte de la ONU cuyo efecto es incierto. Este viernes, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió a Estados Unidos cesar de inmediato sus ataques contra lanchas en el Caribe y en el Pacífico. Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe poner fin a tales ataques y tomar todas las medidas necesarias para impedir la ejecución extrajudicial de las personas a bordo de estas embarcaciones, independientemente de los presuntos delitos que se les imputen. Una advertencia y la primera condena de este tipo por parte de una organización de Naciones Unidas. Mientras, los bombardeos por parte de Estados Unidos a lanchas acusadas de transportar drogas mataron a más de 60 personas. Una ofensiva que inició en septiembre en el Mar Caribe y que ahora se ha extendido al Pacífico. Trump justifica las muertes alegando que son parte de redes criminales y que se encuentra en un conflicto armado contra los cárteles de la droga. Pero, aun si se tratara de narcotraficantes, organizaciones internacionales señalan que no existe un conflicto armado que autorice este uso de la fuerza, por lo que Estados Unidos debería ser juzgado y sancionado, según Human Rights Watch. Los países latinoamericanos denunciaron esos ataques. Venezuela incluso preparó un plan en caso de que llegue un ataque directo a su territorio. Sin embargo, Nicolás Maduro ha pedido recientemente paz a Estados Unidos. Democrático. Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Mientras que el presidente de Colombia lo ha visto como una agresión directa a la soberanía de la región. En Brasil, familiares de las más de 120 víctimas mortales del mega operativo de la policía y de los militares en 2 favelas de Río de Janeiro salen a las calles para protestar contra la brutalidad y letalidad de la operación. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva condenó el actuar de los efectivos, mientras el gobierno local justificó sus acciones supuestamente dirigidas contra el grupo criminal Comando Vermelho. Entre tanto, las autoridades locales publicaron parte de los nombres de los muertos en la operación y previamente nuestra corresponsal Valeria Sacone nos reportó sobre lo más reciente. Bueno, mientras tanto son ya casi 99 los nombres que han sido divulgados y el verdadero kit de la cuestión que todo el mundo estaba esperando es cuántos de ellos realmente tenían una ligación con el Comando Vermelho y con el narcotráfico, porque esa siempre es la guerra de narrativa entre la policía y los civiles, los familiares de los muertos. La policía siempre habla de narcoterroristas y los civiles hablan de muertos inocentes, de personas que no tenían nada
nada que ver. Pero bueno, los datos oficiales de la policía dicen que de estos 99 nombres, 78 tenían antecedentes penales y 42 eran fugitivos de la justicia. Otro dato importante, 39 eran de otros estados, y esto es un dato que la policía intenta demostrar con él, que Río de Janeiro se ha vuelto como el centro de operaciones de esta banda criminal del Comando Vermelho, que opera ya a nivel nacional. Recordaréis hace unos años las ejecuciones masivas en las cárceles de la Amazonía se debían precisamente a la acción del Comando Vermelho, que ya domina prácticamente territorios inmensos en muchos de los 27 estados de Brasil. Y mientras tanto, los vecinos de ambas favelas denuncian una gran crueldad de la policía, y por esta razón han salido hoy a la calle en Peña, uno de los macrocomplejos de favela, escenario de este gran operativo, precisamente para pedir la prisión del gobernador Cláudio Castro y también sus dimisiones. Y esta protesta ha sido imitada en varias capitales de Brasil a lo largo del día. Hay muchas convocatorias en ciudades como São Paulo, por ejemplo, o Brasilia. Y finalmente recordar que ayer hubo un momento también muy tenso frente al Instituto Médico Legal, donde había muchas madres de víctimas que esperaban noticias para poder reconocer el cuerpo. Hubo una manifestación de madres y la policía la dispersó usando gas pimienta, lo que ha enrarecido aún más el ambiente en una ciudad, Río de Janeiro, que todavía no se recupera de ese shock. Ahora vamos a Medio Oriente. Este viernes Israel entregó 30 cuerpos de prisioneros palestinos a autoridades gazatíes como parte de la primera fase del acuerdo de Estados Unidos para Gaza. En tanto, en el devastado enclave palestino crece el temor a que misiles israelíes que quedaron incrustados en edificios exploten en cualquier momento. Y en medio del frágil alto el fuego entre Tel Aviv y Hamas, Turquía anunció que el lunes será escenario de la reunión de países musulmanes para discutir precisamente el plan de Washington para Gaza. Hugo Caro Jiménez con todos los detalles. Denuncias de tortura en los cuerpos retornados a Gaza. Este viernes Israel devolvió otros 30 cadáveres de palestinos al destruido enclave. Cuerpos que, según el Ministerio de Salud gazatí, mostraban claros signos de tortura como quemaduras y amputaciones. Un día después de que Hamas entregara los restos de 2 rehenes a Israel. Con esta devolución, 225 restos de palestinos han regresado a Gaza, mientras que aún permanecen en el enclave los cuerpos de 11 rehenes israelíes. Se trata del esfuerzo más reciente por mantener a flote el frágil alto el fuego. En otro frente de la guerra, el miedo crece entre los gazatíes por los artefactos explosivos sin detonar tras las embestidas israelíes, que representan un riesgo inminente para quienes vuelven a lo que queda de sus hogares y temen que los proyectiles los impacten, algo que ya ha ocurrido. Los restos del proyectil israelí explotaron junto a la casa, cerca de donde estaban los niños. La situación fue extremadamente difícil. Son niños. ¿Qué hicieron mal? Estaban jugando cuando explotaron los restos del proyectil israelí y su situación fue extremadamente difícil. Mientras, los rezagos del fuego israelí siguen afectando a otros territorios palestinos. También este viernes se llevó a cabo un funeral de un niño de 15 años que fue herido por una bala de Israel al este de Ramallah, según la agencia de noticias Wafa. Este es un niño que fue ejecutado como nuestros niños, nuestras mujeres y nuestros ancianos, ejecutados a sangre fría, porque quienes no temen el castigo se comportan mal. El mundo debe tomar cartas en el asunto. De vuelta al destruido enclave, la Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura dijo este viernes que el 83% de las tierras de cultivo de la franja quedaron dañadas por la ofensiva israelí. En Francia, legisladores de la Asamblea Nacional rechazaron las propuestas presentadas para establecer impuestos sobre el patrimonio de los más ricos contenidas en el Plan Zucman, una propuesta de impuesto del 2% sobre los activos superiores a 100 millones de euros. Conectamos con nuestra periodista en la capital francesa, Erika Olavarría. Erika, muy buena tarde. ¿En qué se basó el rechazo de los legisladores a este plan que pretende gravar a los ultra ricos? Adelante.
Hola Elena, buenas tardes. Bueno, no era ninguna sorpresa, estaban contra esta medida el oficialismo, la derecha y también la extrema derecha, y así votaron. Ellos consideran que en este país las empresas pagan ya suficientes impuestos y que además eso afectaría la actividad económica y también el empleo. Los diputados rechazaron la tasa Zuckman, esa que tú decías, de un 2% a las riquezas de más de 100 millones de euros, pero también la alternativa que había propuesto el Partido Socialista para ver si podía aprobarla, es decir, de un 3% a las riquezas de más de 10 millones de euros, pero dejando fuera a las empresas familiares y a las empresas innovadoras o startups. Justamente el presidente del Grupo Socialista aquí en la Asamblea Nacional, Boris Való, había dicho que no es normal que en Francia las multinacionales paguen proporcionalmente menos de impuestos que los que pagan, por ejemplo, las clases populares, las clases medias y también las pequeñas y medianas empresas, pero ese llamado no fue escuchado. Justamente ahora la pelota entonces queda en el campo del Partido Socialista, que ya salvó una vez al gobierno de Sébastien Lecornu de la censura, pues ahora la Francia insumisa, la izquierda radical, ha llamado nuevamente a presentar una moción de censura y ha llamado a la izquierda a que la apoyen. Ellos la van a presentar justamente esta moción de censura. Se rumorea de que quizás el gobierno Lecornu podría proponer otra tasa, otro impuesto a los ricos menor al Partido Socialista. Lo cierto es que luego ha continuado el debate. Aquí todavía los diputados están trabajando y Lecornu esbozó otro tema que tiene que ver con el presupuesto de la Seguridad Social, el otro gran presupuesto a aprobar antes de fin de año. Él dijo que el gobierno suyo no se oponía a levantar ese congelamiento de las ayudas sociales mínimas o también de ese reajuste de las jubilaciones. Recordemos que el Parlamento tiene 70 días para aprobar cada uno de estos presupuestos y si no, serían aprobados por ordenanza, ya que recordemos, Sébastien Lecornu ha prometido no presentar un 49.3, esto es aprobar por decreto los presupuestos de la Nación sin discusión en la Asamblea Nacional. Érico Olavarría, gracias por la información. Y en otro orden de ideas, el huracán Melissa sigue perdiendo fuerza después de pasar por Bahamas, pero el balance de su paso por el Caribe sigue en aumento. Reportes oficiales indican que 19 personas murieron en Jamaica y aumentaron a 31 las víctimas mortales en Haití. Aquí los detalles. Para algunos, después de la tormenta llega la calma. Pero en Cuba y Jamaica, después del huracán, llegó la necesidad. Montañas de escombros que deben retirarse y hambre. Para que llegue la primera ayuda de fuera de Cuba va a pasar un tiempo. El aeropuerto de Santiago de Cuba está cerrado por el momento, como es lógico. Los canales de ayuda se irán activando poco a poco, pero la realidad es que ahora mismo la gente tiene que comer. Venezuela notificó que haría lo suyo para ayudar a su amigo en el Caribe. Envía un barco con 3.000 toneladas de ayuda. El presidente cubano Díaz-Canel destacó que la ayuda también vendría de las Naciones Unidas. Habrá apoyo desde el país. También ya hay un grupo de países y de organizaciones internacionales, sobre todo el sistema de Naciones Unidas, que están haciendo donaciones para apoyar al país en la solución, en el enfrentamiento a esta situación y en rebasar. En Jamaica, en zonas como Black River, la población también lucha para obtener lo básico. Mientras los primeros aviones con ayuda llegaron a Kingston, la capital. Haití también se encuentra sumida en el desastre. Por ello, Francia mandó este barco a Haití y Jamaica, mientras Reino Unido anunció un paquete de ayuda de casi $10 millones para la región del Caribe.